les va, mis queridos amigos y hermanos? Estamos en una nueva clase bíblica. Hoy estamos en el tema número 10, que tiene por título ¿Cómo funcionará el juicio? Como siempre, debajo en la descripción te dejo el link para que puedas descargar y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios. Pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que nos pueda guiar en el estudio de su palabra. Te invito a que inclinemos el rostro para orar. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que podemos estudiar tu palabra en libertad. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar, que nos pueda guiar en este estudio tan importante, Señor, y que nuestro corazón sea susceptible a tu voz. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar la palabra de Dios, que justamente hoy vamos a hablar sobre el juicio, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, vamos a ver qué enseña la Biblia acerca del juicio para toda la humanidad. Se escucha mucho la frase muy conocida que dice el juicio final. Y saben que todo el mundo va a tener que entrar en este juicio. Y vamos a estudiar la palabra de Dios para ver qué dice con respecto al juicio. Así que comencemos rápidamente. Dice, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Tenemos que ir al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice así, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. La pregunta era, ¿sobre qué hará Dios el juicio? ¿Solamente las cosas malas que hicimos? ¿Solamente las cosas buenas? ¿O sobre todo, lo bueno y lo malo? La respuesta es justamente esa, sobre todo, bueno y malo. Es muy interesante, ¿no? Porque eso nos indica que absolutamente todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, se va a presentar en el tribunal divino. Por lo tanto, debemos pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo cosas buenas solamente? ¿O solamente estamos haciendo cosas malas? Ahora, debo entender algo, que yo no tengo que hacer las cosas buenas porque me quiero salvar, porque si eso hago es salvación por obras y la salvación es gratuita. Yo debo hacer las cosas buenas porque amo al Señor y si amo al Señor, Él mora en mí y eso automáticamente va a brotar de mí. Por lo tanto, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Sobre toda cosa, buena o mala. El punto es, ¿tengo relación con el Salvador? ¿Comunión con el Señor? Porque si tengo una comunión diaria con Él, las cosas buenas van a brotar en sí. Continuemos con la segunda pregunta. ¿Cuántos compadecerán ante el tribunal? ¿Cuántos van a estar presentes en el tribunal? Tenemos que ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice así, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Interesante, dice que todos debemos estar presentes en el tribunal de Cristo. Ahora, déjeme decirles algo, que no vamos a estudiar eso hoy, seguramente voy a grabar en las clases bíblicas avanzadas el tema de las 3 fases del juicio. Aunque todo el mundo tiene que estar en el juicio, pero la pregunta es, ¿en qué juicio voy a estar si son 3 fases? O el juicio contiene 3 fases. Muy interesante eso. Si ustedes quieren saber más, atrás de la hojita justamente está explicando de las etapas del juicio divino.
Y déjenme decirles algo. Si nosotros hemos aceptado a Cristo como Salvador, tenemos que entrar en la primera fase del juicio. Son 3 etapas, 3 fases. Nosotros, si aceptamos a Jesús, tenemos que entrar en la primera fase. Así que eso lo vamos a estudiar en la clase bíblica avanzada. Vamos a ver cuándo todo. No les puedo decir dentro de 2 semanas o 3 semanas. Vamos a estudiarlo. Les dejo, mejor dicho, con la incógnita para que ustedes puedan seguir estudiando y tienen algo acá para empezar a profundizar. Así que continuemos. La respuesta es, ¿cuántos comparecerán ante el tribunal divino? ¿Los injustos, quien niega a Dios o todos? Todos, absolutamente todos tenemos que pasar por el juicio, pero recuerden que el juicio tiene 3 etapas, que no lo vamos a estudiar hoy. Continuemos con la tercera pregunta. Ahora entramos en la etapa el juicio en acción, es decir, el juicio ha comenzado, está en proceso. Tercera pregunta dice, ¿a quién Dios le entregó el juicio? Interesante pregunta. Eso significa que Dios el Padre no es el juez. La pregunta es, ¿quién será? Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Dice esto, además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo. La respuesta es, ¿a quién Dios le entregó el juicio? A Jesús, a Cristo, a su Hijo. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Dios el Padre no es el juez y le entrega el juicio a Cristo? Eso significa que Jesús es el juez. ¿Por qué hizo eso el Padre? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que el juicio sea transparente, que no haya dudas. Y si Dios el Padre es el juez, Satanás podría decir, bueno, es injusto, porque el ser humano es pecador, el ser humano es de carne y huesos, y Dios el Padre no es de carne y huesos, Él no conoce nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Por eso le entrega el juicio al Hijo, es decir, a Cristo, porque Cristo no solamente es Dios, sino que ahora es hombre. Y como hombre conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras luchas. Jesús pasó por lo mismo que nosotros. Él tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed. Se angustiaba, sufría. Noten, Él conoce perfectamente cómo somos nosotros. Por eso, para que sea bien claro el juicio, que sea transparente, para que no haya dudas, le entrega el juicio a Cristo y le dice, tú vas a ser el juez. Interesante, ¿no? Continuemos. Cuarta pregunta. Ahora, tenemos el juez y en todos los juicios está todo escrito, las causas, hay archivos. Entonces, en este tribunal divino, ¿dónde están registradas nuestras acciones? ¿En dónde? Tenemos que ir al último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y dice esto, y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, noten, los libros en plural, y otro libro en singular fue abierto, el libro de la vida, y en otras partes de la Biblia dice el libro de la vida del Cordero, es lo mismo. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahora tenemos que ver qué son estos libros y el libro de la vida del Cordero, pero vamos a responder primero la pregunta que hicimos, ¿dónde están registradas nuestras acciones? La respuesta es en los libros. Ahora vamos a explicarles la diferencia entre el libro de la vida
del Cordero o los libros. En el libro La vida del Cordero se escribe solamente los nombres de las personas que aceptan a Cristo como su Salvador. ¿Y cuándo ocurre eso? El día que yo acepto a Jesús como mi Salvador y me bautizo. En ese mismo momento, noten que algo interesante. Acá yo estoy haciendo algo público, una ceremonia pública. Le estoy mostrando a todo el mundo que yo acepté a Jesús como mi Salvador. Pero en el mismo tiempo, en el cielo, se está escribiendo en el libro La vida del Cordero mi nombre como ciudadano de la patria celestial, para que yo pueda ingresar. Y en los libros, que son dos, el libro de memorias y el libro de pecados, dice la Biblia, en uno se escribe, en el libro de memorias, las cosas buenas, y en el libro de pecados, las cosas malas que he cometido. Por lo tanto, en el juicio se abre el libro de la vida del Cordero y buscan el nombre de la persona, vamos a poner un nombre, Juan Pérez. Traigan los registros de Juan Pérez, que son dos libros, el de memoria y el de pecados. Traen los libros y comienzan a investigar los nombres de las personas. Ahora, déjenme decirles algo. El juicio tiene 3 etapas, como dijimos antes. Y nosotros tenemos que estar en este juicio si queremos entrar en la patria celestial. No lo vamos a estudiar, como le dijimos. Muy interesante, lo vamos a ver más adelante. Pero, noten, está el libro La vida del Cordero, donde se registran los nombres de las personas que aceptaron a Jesús como su Salvador, y se traen los libros en el juicio, donde están las cosas buenas y las cosas malas. Noten, vamos hasta ahora. El juez es Cristo. Están registradas en los libros nuestras acciones. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Para eso tenemos que ir a Mateo, capítulo 18, versículo 10. Dice esto: mirad, no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre. La respuesta a la pregunta es, ¿quiénes son los testigos? Los ángeles. Bien, vamos avanzando. Ahora, ¿quién es el abogado o nuestro abogado? Tenemos el juez, tenemos los testigos. Ahora, ¿quién es el abogado? Tenemos que ir a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice esto: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. La pregunta era, ¿quién es el abogado? La respuesta es Jesucristo. Noten algo interesante. Cristo tiene un doble trabajo, porque vimos que era juez, pero al mismo tiempo es nuestro abogado. Pregunta: si yo voy a un juicio y se me está acusando de algo, y lo hice por mi debilidad, no lo hice queriendo, y yo tengo como juez a un amigo de toda la infancia, y al mismo tiempo ese amigo de toda la infancia es mi abogado. Pregunta: ¿voy a tener miedo al juicio? Evidentemente no, porque lo tengo un amigo, y Cristo dice en su palabra que Él nos llama amigos. Por lo tanto, yo no tengo que tener miedo al juicio. Tengo que ir con tranquilidad, pero si es este abogado un amigo que es Jesús y juez, el abogado ¿qué va a hacer? Bueno, me tenés que contar todo lo que hiciste, absolutamente todo, para que yo te pueda defender. ¿Eso no hace un juez del mundo? Exactamente eso. Haya robado o no haya robado, le dice, bueno, si lo robaste tenés que contarme bien cómo robaste, a qué hora y por qué lo hiciste.
para que yo pueda armar la estrategia para poder defenderte en el tribunal, en el juicio. Y pasa lo mismo acá. Noten cómo se interconecta todo lo que venimos enseñando. Debemos pedirle perdón al Señor por los pecados que hemos cometido. De esa forma el Señor puede presentar delante del tribunal divino y mostrar que sí, hemos cometido el pecado, pero Él pidió perdón. La estrategia para poder defendernos. Avancemos. Ahora, en todo juicio hay un código, una ley que no... Por ese código somos juzgados. Si yo violo la velocidad máxima mientras que estoy en la calle, el código penal de tránsito me va a juzgar por esa infracción. Ahora, ¿cuál o por cuál código seremos juzgados? Ustedes están sabiendo la respuesta. Tenemos que ir a Santiago, capítulo 2, versículo 12. Santiago, capítulo 2, versículo 12. Dice así: así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La pregunta era, ¿por cuál código seremos juzgados? Y la respuesta es, por los 10 mandamientos o la ley de Dios o la ley de la libertad, dice en ese texto. Ahora, muchas personas dicen que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Yo no necesito los 10 mandamientos. Entonces yo puedo matar, puedo robar, puedo cometer adulterio, puedo mentir. Y la mayoría de las personas que van a otras iglesias dicen, no, eso no, porque tengo que respetar a mi prójimo. Eso lo vamos a ver en las próximas lecciones sobre la ley de Dios. Pero noten, los 10 mandamientos es un código por el cual nosotros somos juzgados. Esta es la base. Ustedes violaron, como la ley de tránsito, usted ha violado la ley de tránsito que dice que no puede circular en una avenida a más de 60 kilómetros por hora y usted iba a 80, 90 kilómetros por hora. Y pasa lo mismo con los 10 mandamientos. La ley me dice, has violado los mandamientos. Entonces, ahora tenemos el código. Ahora, antes de avanzar a la última pregunta, que acá no está en este estudio, pero hemos estado viendo que tenemos a el juez y el abogado, que es Cristo. Hemos visto que los testigos son los ángeles, que vamos a ser juzgados por el código de los 10 mandamientos, ¿sí? Ahora, ¿quién es el fiscal? El trabajo del fiscal es acusar a la persona que se le está incriminando por algo. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el fiscal que nos acusa continuamente? No, recuerden que Cristo es nuestro abogado y juez. Los ángeles son los testigos, nosotros somos los acusados. Vamos a ser juzgados por el código de los 10 mandamientos o la ley de Dios, o la ley de la libertad. Ahora, ¿quién es el fiscal que nos acusa? Ustedes ya están sabiendo para dónde voy. ¿Y saben quién es ese fiscal que nos acusa continuamente? Es Satanás. Noten lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Dice así, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El contexto está hablando de un dragón, que es Satanás, que fue expulsado del cielo. ¿Y qué hacía Satanás? Dice que los acusaba delante de Dios. O sea que Satanás es el fiscal que nos acusa a nosotros y dice en el tribunal, esta persona no puede entrar al cielo porque es un adúltero. Esta persona no puede entrar porque es un ladrón.
Esta persona no puede entrar porque es un asesino. Y noten, yo no tengo que matar a una persona literalmente, agarrar un arma y quitarle la vida. Dice el mismo Señor Jesucristo que yo puedo matar con mis palabras. Yo soy un asesino si maltrato a una persona con mis palabras. Soy un asesino. Soy un adúltero también, no si yo cometo el acto, simplemente compensarlo, dice el Señor Jesucristo. Qué profundidad esto, ¿no? Y Satanás se presenta en el juzgado y dice, no, él no puede entrar, porque él es un ladrón, él habló mentiras, le encanta mentir, él no está honrando a su padre y a su madre, él no puede salvarse. Él no puede entrar en la patria celestial. Él me pertenece a mí. Pero en ese tribunal, si nosotros hemos confesado todas nuestras acciones a Dios, Él tiene el registro. Por lo tanto, Él abre los libros y dice, sí, es verdad que el día tal y tal y tal robó, adulteró o cualquier otro pecado, lo hizo, pero acá al costado dice, confesó tal fecha a tal hora, está perdonado el pecado. Por lo tanto, ese pecado, ese argumento no puede ser colocado en este tribunal. Noten qué interesante, ¿no? ¿Por qué es tan necesario de que nosotros estemos a cuenta con el Señor? No por miedo, como dijimos. Continuemos a la octava y última pregunta. ¿Cuál será la sentencia? No vamos a leer todo el texto de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Ahí se presenta el juicio de Dios y se presenta que Dios va a separar, dice, uno a la izquierda y otro a la derecha. Los de la derecha se van a salvar, los de la izquierda se van a perder. Es simbólico eso, no es literal lo que estamos hablando. Es simplemente para ver cómo el Señor va a hacer un juicio y va a separar a las personas. Y finalmente, en el último versículo, dice esto. Versículo 46, sería del capítulo 25 de Mateo. Y a estos, a los injustos, irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La pregunta era, ¿cuál será la sentencia? Por lo tanto, la respuesta es, los justos van a tener vida eterna, los injustos destrucción eterna. Por lo tanto, vamos a repasar, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que estudiamos hasta ahora. Primera pregunta decía, ¿sobre qué hará Dios en el juicio? Vimos sobre todo, lo bueno y lo malo. ¿Cuántos van a estar presentes en ese tribunal? Todos. ¿A quién Dios le entregó el juicio? Y habíamos leído que a Jesús, a su Hijo. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? En los libros. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. ¿Quién es el abogado? Jesucristo. ¿Quién es el fiscal? Satanás. ¿Por cuál código seremos juzgados? ¿Por los 10 mandamientos o la ley de Dios? Y noten, interesante que me olvidé de mencionar, es que decía la ley de la libertad. Y muchos dicen, no, los 10 mandamientos es un yugo, una carga, que no podemos obedecerlo. Pero muy interesante que dice la ley de la libertad. Habíamos mencionado que hay una ley de tránsito. Ahora, ¿esa ley de tránsito me impide a mí circular por las calles? O mejor dicho, ¿soy libre para circular por las calles? Sí, soy libre, pero tengo que tener las cosas que me pide la ley. Un registro de conducir, tengo que tener un seguro del auto, que el auto esté en condiciones y que respete las señales de tránsito, que no vaya en una avenida, como mencionamos, a más de 60 kilómetros por hora, en una calle normal a más de 40. O sea, yo soy libre para circular, siempre y cuando obedezca la ley.
Y pasa lo mismo con los 10 mandamientos. Soy libre yo para obedecer. No hay ni un yugo ni una carga. A ver, es muy pesado decir, honra a tu padre y a tu madre. ¡Ay, qué difícil que es honrar a mi padre y a mi madre! No matar. ¡Uy, qué difícil que... No, yo quiero seguir matando. Es difícil no cometer adulterio. ¡Oh, qué difícil! No robar, es muy difícil. No, ay... Para algunas personas es muy difícil porque están acostumbrados a robar, a cometer adulterio, a matar, a mentir, a codiciar. Para esas personas es difícil. Pero en general no es difícil. Somos libres. Es decir, que los 10 mandamientos no es una carga, un yugo. Me estoy adelantando el tema, pero bueno, es necesario comentarles. ¿Cuál será la sentencia? Los justos, vida eterna. Los injustos, destrucción eterna. Ahora, vamos a dialogar un momentito antes de terminar. En Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, lo que leímos anteriormente, al principio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos ayuda a saber que Dios juzga todo, incluso lo encubierto? ¿Nos ayuda o me da miedo? Pero noten, es positiva la pregunta, no negativa. ¿Cómo me ayuda a saber que Dios juzga todo, incluso lo encubierto? Te invito a que puedas escribir acá en la hojita tu respuesta. Sugerencias para enfrentar el juicio con el amparo de Cristo. Punto número 1. Creer y obedecer a Jesús. Noten, creer que Jesús me salvó, creer que Jesús es mi abogado. Noten algo interesante. Cuando yo a Jesús lo acepto como mi Salvador, contrato un abogado para el juicio, que es Jesús. Ahora, te invito a creer y obedecer en Jesús. Te invito a que puedas colocar sí en el casillero que corresponde. Amar a Dios y guardar los mandamientos. Te invito a que puedas colocar en el casillero donde dice sí, voy a amar a Dios y guardar sus mandamientos. Por lo tanto, llegó el momento del compromiso de fe. Y como siempre les recuerdo de que no es con el pastor, no es con el anciano de iglesia, con el amigo, no es con nadie, es con Dios este compromiso. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, acepto a Jesús como mi abogado. ¿Quieres tener a Jesús como tu abogado? Deseo ser fiel a Dios y respetar todos sus mandamientos. ¿Quieres ser fiel a Dios? Respetando a Dios y siéndole fiel a Él. Te invito a que puedas colocar tu nombre y la fecha del día de este estudio, para que te quede como un registro y para que quede guardado que hoy aceptaste a Jesús como tu abogado y decidiste serle fiel y respetar todos sus mandamientos. Como siempre, atrás de la hojita está el tema para seguir profundizando mi fe en Jesús. Y acá está, como lo había mencionado, las 3 etapas del juicio. Y como siempre podemos seguir alimentando mi fe, que está la parte, nuestra comunión, nuestra relación y nuestra misión. Espero que te haya servido este estudio, que podamos enfrentar el juicio sin miedo, sabiendo de que el Señor Jesucristo es el abogado y el juez. Y recuerden que la Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, este Dios amoroso quiere que salgamos victoriosos del tribunal celestial. Te invito para la próxima clase un nuevo estudio, el estudio número 11, el cual vamos a estudiar la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Por lo tanto, te invito a que te puedas conectar el día jueves a las 17 horas y que juntos sigamos estudiando la palabra de Dios. Que el Señor Jesús te bendiga.